nos enseña lo importante que es aprender prudencia, estar atento a la voz profética, estar atento a la dirección que el Señor nos da, como hijos, como herederos, como siervos, porque hay muchas cosas que el enemigo usará para tentarnos, para desviarnos, pero quiera Dios que seamos entendidos en los tiempos que estamos viviendo para estar atentos no solamente al consejo, sino a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos enseña provechosamente el camino que debemos andar. Y esta canción habla y hace mención de lo que el ministerio que el Señor le preparó a Juan el Bautista. Juan el Bautista sabemos que vino a preparar el camino a Jesús. Y hoy nosotros como iglesia también le preparamos el camino del Señor, porque ¿cuántos saben que Cristo vuelve? Amén. Cristo viene por ti, viene por mí. Amén. Y nosotros, los que ya estamos en Dios, los que somos parte de la novia del Cordero, tenemos que preparar el camino y tenemos que dar testimonio y tenemos que anunciar que en breve Jesús viene a tomarse a sí mismo en nosotros. Amén. Entonces, hay un mensaje en esta mañana para tu vida y para la mía, con respecto a esto, porque el Señor decía que cuando profetiza el Señor acerca del ministerio de Juan el Bautista, le dice a Zacarías, le dice que él iba a convertir a los rebeldes a la prudencia. El Señor iba a hacer una obra por medio de Juan, que era el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, digamos, según Jesús, el mayor de todos los profetas. Él prepararía el camino del Señor, pero él también traería un mensaje que volvería de la rebeldía a la prudencia. Y este mensaje es tan actual como en aquel día que se le profetizó a Zacarías acerca de su hijo. Porque hay mucha rebeldía. El ser humano vive en una anarquía continua contra Dios, contra todo lo que es autoridad, contra todo lo que tiene verdaderamente el derecho de enseñorearse y de alguna manera demandar obediencia, admiración, honra. El Señor dice en el profeta Malaquías, dice: si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy vuestro Dios, ¿dónde está mi temor? El Señor hace un doble reclamo. Y si ustedes lo ven, en todos los órdenes hay ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de anarquista, ese espíritu de separación de Dios, ese individualismo, ese egoísmo, esa falta de reverencia, falta de sujeción, falta de honra, falta de temor reverente a Dios. Y aún dentro de la iglesia se nota eso y se ve que cada uno vive como entiende o como quiere o como modela según lo que le conviene, pero son pocas las personas que tienen las marcas del Señor o las marcas del Evangelio en su vida. ¿Qué son las marcas del Evangelio? Son las señales de autoridad, de estar bajo autoridad. Y no estamos hablando del señorío de los hombres, estamos hablando de la soberanía de Dios con todo el derecho legal que tiene en cada uno de los redimidos. Porque si el Creador como Dios, autor de todo el universo, tiene derecho de decidir, de hacer vivir o hacer morir aquello que fue creado por Él, ¿cuánto más en aquellos que hemos sido resucitados, perdonados y puestos para toda buena obra? El Señor debería tener soberanía, legalidad y derecho de hacer con nosotros como Él quiere. Porque Él es el Dios que nos hizo y nos hizo para su gloria. No nos hizo para que nosotros nos sintamos como esclavos o nos sintamos como oprimidos, como, digamos así, violados en nuestra libertad, ¿no? El otro día alguien me dijo, no, porque el Señor nos dio libre albedrío. Sí, está bien. Dios le dio libre albedrío al hombre en el huerto del Edén. Hoy no te dio libre albedrío. Porque si tú eres de Cristo, tú te debes a Él. Amén. Nosotros no podemos decir, Dios me dio libre albedrío y yo puedo hacer y puedo decidir. Sí, tú puedes decidir, pero recuerda que eres responsable de tus decisiones. Tú puedes decidir, pero toda decisión tendrá sus consecuencias. Tú puedes decidir, tú puedes escoger tu camino, tú puedes andar como tú quieres, pero tarde o temprano tendrás que rendir cuenta, porque dice la Biblia que está establecido que el hombre viva y muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces muchos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para condenación. Tú decides en los días de tu carne si te vas a convertir de la rebeldía a la prudencia o te vas a quedar en ese espíritu contendiendo siempre con el Creador. Entonces,
El mensaje de esta mañana es un mensaje apostólico para la iglesia, es un mensaje de diseño, es un mensaje de advertencia, porque viene el día de juicio, hermano. Los tiempos que estamos viviendo, ya estamos viendo juicios, aunque tú no lo quieras entender o no lo puedas ver como tal, pero todo lo que te rodea es el justo juicio de Dios. Estamos viendo cosas, cómo la palabra se apresura hasta el cumplimiento. Entonces hay muchas filosofías, hay muchas teorías, hay muchas teologías que niegan la eficacia del testimonio del Espíritu para esta generación. Entonces algunos sacan sus propias conclusiones, dicen, bueno, pero esto es necesario que pase. Otros dicen, bueno, esto ya lo dijeron aquellos filósofos que esto iba a pasar, porque un día Nostradamus profetizó. Mira, la Biblia es la palabra profética más segura, y esta nos enseña que el carácter de los hombres hace que se apresure el tiempo del juicio. No es la voluntad de Dios matar, destruir a nadie, no es la voluntad de Dios condenar a los hombres, no es la voluntad de Dios castigar a nadie, sino que el corazón endurecido del ser humano, la ignorancia, la arrogancia, el espíritu contradictorio, rebelde al Creador, hace que los juicios se sucedan. Entonces nosotros tenemos dos testimonios allí en una de las epístolas del apóstol Pedro, creo que es la segunda, lo voy a buscar acá, cuando dice la palabra que había dos varones en dos juicios diferentes que Dios hizo a la humanidad. Uno fue Noé. Noé, dice la Biblia, que fue pregonador de justicia, él anunciaba justicia, él advertía el juicio, y su generación se burlaba, no le creyó. Pero Noé fue un hombre fiel al testimonio del Espíritu de él. Dios le ordenó edificar aquella nave, que era un tipo de cruz, sería en el tiempo de hoy la cruz. En aquel tiempo era una nave, era un refugio, era un lugar donde guardarse del juicio venidero. Pero su generación se burlaba, no entendía, estuvo más de 100 años construyendo aquella arca, pero la Biblia dice que al final él pudo salvar y preservar a su familia. ¿Qué es la función de todo sacerdote que está acá en esta mañana? Tú como sacerdote, como sacerdotisa del Señor, lo primero que tienes que buscar es salvar tu casa. Lo primero que tienes que buscar es dejar un diseño de vida para tu familia, para tu linaje, para tus generaciones próximas. Que cuando se acuerden de ti y vean tu testimonio puedan modelar esa fe y esas buenas obras que el Señor nos mandó a hacer para preservación de vida. Porque todo lo que Dios manda es para preservar, para prosperar y para bendecir nuestras vidas. Entonces dice la Biblia que Noé fue un pregonador de justicia, pero no fue creído, no fue popular su ministerio, no fue un hombre que tuvo muchos seguidores. Pero sabes, el éxito de un hombre y de una mujer de Dios no es tanto el aplauso de los desconocidos, sino el testimonio íntimo de aquellos que son suyos. Porque Jesús dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia familia y en su propia tierra. Si tú logras tener el testimonio en los tuyos, tú has ganado mucho. Entonces a veces queremos ser populares, queremos ser famosos, queremos ser reconocidos por todos, pero este hombre fue aprobado por Dios. Este hombre fue en sí mismo un icono, no solamente para su generación, sino un referente para esta generación, porque aún Jesús mencionó a Noé y dijo, en los posteriores tiempos será como en los tiempos de Noé, donde se casaban, donde compraban, donde hacían cosas, pero sin embargo ignoraban acerca del juicio inminente que había en esos días, y al final se cumplió aquella palabra, y dice la Biblia que 8 personas solamente fueron preservadas en aquella arca, porque obedecieron el testimonio de Dios. Luego tenemos a Lot, un hombre que se equivocó, un hombre que en su astucia, que no era prudencia, era lo contrario, astucia, sabiduría terrenal, animal y diabólica para engañar a su tío, a su mentor. Lot sabemos que terminó cada vez más lejos de la voluntad de Dios y de aquel que era digamos así, su bendición, su mentor. Y termina en Sodoma y Gomorra, y viene el tiempo del juicio, y por la intercesión de su tío Abraham, Lot fue guardado, fue preservado. Y Lot, en su imprudencia de separarse, de menospreciar esa unción, esa gracia que había en su tío, el patriarca Abraham, él cayó en aquella situación donde expuso su vida, su familia, su esposa, sus hijos, y le costó ese menosprecio.
digamos, ese desprendimiento del manto que tenía como una cobertura Lot, y terminó en Sodoma y Gomorra, y terminó siendo librado por la misericordia de Dios, porque Dios oyó el clamor de su tío. Dios tuvo a bien salvar a Lot, pero dice que Lot tuvo que aprender en esa situación tan difícil de convivencia, en esa tierra tan, digamos, perversa, en esa generación donde aún querían violar a los ángeles que fueron a rescatar a Lot, aquellos ciudadanos de la tierra. Y dice la Biblia que tuvo el Señor a bien oír el clamor de Abraham en favor de Lot, pero Lot tuvo que aprender a humillarse, tuvo que aprender a afligir su alma, a clamar por esa liberación. Y yo quiero decirte, hermano, que hoy, en esta generación en que nosotros vivimos, tenemos este testimonio de estos dos hombres, en una de las cartas del apóstol Pedro, ahora voy a buscar la cita, y nos enseña esto de que cuando nosotros estamos delante de tal perversión, tal rebelión, es 2 de Pedro capítulo 2. Cuando vemos nosotros tal rebelión, tal situación del corazón del hombre en esta generación, tenemos que tomar referencia de aquellos hombres que hicieron diferencia en su generación, aprobaron delante de Dios y fueron de bendición, no solamente a su familia, sino a todos los que lo oyeron y lo recibieron. Dice 2 de Pedro capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2, verso 5, hablando de los juicios. Son tiempos de juicios. Nosotros ya fuimos juzgados en Cristo. Aquellos que no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador y que no tienen a bien hacer al Dios creador de sus vidas soberano sobre ellos, tendrán que dar cuenta por sí mismos de todo aquello que ofende a Dios y que está fuera de su orden. Jesucristo vino y trajo el reino y nos trajo una cultura de reino, y nadie puede entrar y vivir y disfrutar la vida del reino sin convertirse de la rebeldía a la prudencia. Dice 2 de Pedro 2, 5, hablando del Señor y de los juicios. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Fíjate, cuando el Señor está por juzgar la tierra, siempre está buscando un remanente para preservar, para guardar y para tener como un testimonio en su generación. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. 2 de Pedro 2.5, pregonero de justicia. Tú y yo hoy, en esta generación, tenemos que ser pregoneros de justicia. Tenemos que declarar lo que es justo, lo que es santo, lo que es puro, lo que conviene, lo que Dios demanda y lo que Dios está dispuesto a producir en nosotros, porque nosotros no somos buenos, sino que el querer y el hacerlo produce el Señor por medio del Espíritu en cada corazón que se convierte de la rebeldía a la prudencia. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a lo que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, hasta que tú y yo no estemos dolidos por la condición del corazón del hombre de este último tiempo, hasta que nosotros no solamente nos fastidiemos cuando nos hacen daño a nosotros en lo personal, sino que nosotros nos humillemos delante del Señor y pidamos clemencia, pidamos misericordia, porque entendemos que toda cabeza está enferma y que todo corazón está desviado, y que necesitamos volver a la prudencia, necesitamos traer el reino de Dios y su justicia a la tierra, no solamente por medio de una religión o una creencia o una fe, sino por medio de un corazón transformado para acciones justas y santas en aquello que hemos creído el Señor. Libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cuántos de nosotros nos dolemos? ¿Cuántos de nosotros estamos, digamos, desconformes con muchas cosas que vemos? ¿Cuántos de nosotros nos dolemos por las situaciones injustas de las que somos testigos? ¿Cuántos de nosotros nos duele que a lo bueno se le llame malo y a lo malo se le llame bueno? No necesitamos demasiado conocimiento de teología, necesitamos solamente sentido común, necesitamos solamente una voz clara en nuestra conciencia donde nos advierte lo que es justo y lo que no es justo. O sea, a veces queremos complicarnos tanto, ¿no? Y queremos entender las profundidades de los misterios, de la riqueza, de la sabiduría de Dios, cuando tenemos las cosas a flor de piel, las tenemos delante y no las discernimos. Yo no entiendo mucho de política, pero este hombre que nos preside en este país
que se levanta contra todo lo que es justo, contra todo lo que es honesto, porque es justo que Israel se defienda. Es justo que Israel se pronuncie ante el terrorismo. Y aunque el sionismo es perverso y está endemoniado, pero nadie está clamando y está abogando por las almas que están cautivas, por aquel desastre que hubo aquel 7 de octubre. Nadie está en las naciones reclamando los cuerpos ni reclamando los rehenes aún. Sin embargo, estamos, victimizando a una nación o a varias naciones en conjunto de terrorismo, que estamos en amenaza aún nosotros, y tenemos a alguien que nos lidera, que ahora es aplaudido por un montón de países de Europa, y dice, no, nosotros amamos la paz. Mira, no hay paz para el impío. No hay paz, no hay tal cosa como paz. Es más, dice la Biblia que cuando se diga, ahora habrá paz, porque firmamos la paz, empieza el hecatombe verdadero. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros personas, la confianza en personas que creemos que lo natural nos va a librar? Eso llévalo a lo económico, llévalo a la salud, llévalo a la vida, llévalo a cualquier área de tu vida, que no podemos apoyarnos en brazo de carne, no podemos considerar que ningún hombre de acá abajo nos puede traer verdaderamente refrigerio, paz o respiro, solamente el Señor, de Él viene nuestro socorro. Amén. Entonces el Señor dice cómo debemos vivir para que nos vaya bien. El Señor lo establece, no lo establece ni la política, ni la filosofía del siglo, ni la cultura, lo establece Dios. Dios ha establecido un orden, Dios ha establecido un tiempo, Dios ha establecido un modelo de vida. Y fuera de eso no hay vida. Tú puedes sobrevivir, tú puedes resistir, tú puedes cada día ser un Rambo de la vida, pero no es la vida abundante que Cristo vino a dar. Acá dice el verso 7 que el Señor libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vemos la perversión, la maldad, la inmoralidad sexual, cuando vemos las ataduras, cuando vemos la rebeldía, cuando vemos los chicos que no tienen destino, que no tienen mentores, que no tienen forma de sobrevivir a esta generación, a los vicios, a las tentaciones? ¿Cómo vemos nosotros cuando vemos matrimonios destruidos? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vemos personas que honestamente viven y quieren vivir piadosamente, pero que no pueden vencer, que no pueden lograrlo, y por ignorar la estrategia, el poder, el camino del Señor, no pueden ir más allá? ¿Y cómo convivimos nosotros entre el dolor, entre la necesidad, entre las ataduras, entre las maldiciones, entre la ignorancia, entre la perversión que nos rodea? ¿Cómo nosotros nos modelamos? ¿Nos acomodamos en conversaciones, en tratar de caer bien a todo el mundo, en cualquier demonio, en cualquier situación? ¿O afligimos nuestra alma por ellos? ¿O tomamos tiempo para orar? ¿O tratamos de dar una palabra ajustada a la necesidad? Porque de eso se trata, ¿eh? Acá no se trata de quedar bien con carne y sangre. Bueno, yo no les digo nada, ya son grandes. ¿Conocen ustedes esas frases? Esas frases son terroríficas, son demoníacas. No pueden ser buenas esas frases, porque no salen de verdad, proceden de error, no de verdad. Cuando nosotros caminamos en verdad, llevamos luz, llevamos vida, llevamos sabiduría. Mira, este hombre afligía su alma. Yo no te digo que tengas que vivir golpeándote el pecho ni rasgando la camisa, pero nos tiene que doler aquello que trae muerte y destrucción. Nos tiene que doler lo que trae condenación, nos tiene que doler lo que trae muerte. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es torcido, dice el proverbio. Y cuando tú que dices conocer a Dios y que dices conocer un poco el camino, viendo un poquito más allá de lo que modelan delante tuyo, entendiendo el mundo espiritual, no te pronuncias en favor de la gente que va como ciega al desfiladero para muerte, cuando no podemos humillar el corazón, cuando no podemos clamar, cuando no podemos dar una palabra, cuando no podemos dar un abrazo, una advertencia. Somos tan perversos como aquellos que están en contra de Dios. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, pregonar justicia y afligir el alma en intercesión por los demás es lo básico de cualquier cristiano. Pregonar justicia, enseñar rectitud, modelar a Cristo es lo que Dios demanda de la iglesia hoy.
Así como Juan el Bautista fue puesto en su generación para traer el corazón de los rebeldes a la prudencia, la iglesia está puesta hoy también para llamar la atención a todo hombre y mostrarles el camino de salvación y mostrarles una vida más abundante que la que humanamente nosotros podemos abrazar. Mucha gente, y esto siempre me dejó pensando, mucha gente he visto en los años que llevo aquí en España, 26 años, 25 llevamos, hemos visto mucha gente en las noticias, testimonios de personas lo que le ha costado llegar a este país esperando una vida mejor. Cómo arriesgan todo, cómo luchan, cómo cruzan ese estrecho, cómo vienen colados los chicos en camiones, arriesgando su vida, teniendo la esperanza de una vida mejor. Nosotros tenemos el camino, tenemos ya esa vida mejor, tenemos ya ese entendimiento de lo que conviene y muchas veces no queremos pagar el precio para abrazar ese tipo de vida más abundante que la natural, que la vida del espíritu, porque no queremos negociar, no queremos ceder nada para obtener ese tipo de vida que el Señor dijo que iba a ser tan abundante, que iba a fluir de nosotros un espíritu vivificante para salpicar a otros para vida eterna. Hay que pagar el precio, hermanos, hay que dolerse por aquellos que van a la perdición, pero también hay que retener aquellas cosas que nos fueron confiadas, como yo decía ayer, porque la dignidad de la gente prudente les hace confiable delante de Dios. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, verso 9, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Cuando tú manifiestas piedad, cuando tú tienes a bien honrar a Dios y honrar todo lo que nace de Dios, el Señor te agenda para una vida sobreabundante. El Señor te promociona para mejores cosas de las que tú soñaste, porque el Señor necesita gente que se ponga de acuerdo con Él. El Señor tiene todos los recursos, todo el poder, toda la gloria, toda la sabiduría, y la quiere volcar sobre personas que tengan tal corazón a fin de que sean de bendición a esta generación que nos toca vivir. Verso 10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Eso habla de la rebelión. El que desprecia el señorío de Dios está en rebeldía con Dios. Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de la potestad. Y acá habla no solamente del temor de Dios, sino de entrar en cuestiones, digamos así, de cuestionar no solamente a Dios, sino todo lo que Dios establece por autoridad. Entonces, en estos dos hombres, en diferentes tiempos, nosotros vemos un testimonio de integridad por la prudencia con la que ellos se manejaron. Es verdad que Lot en un momento fue imprudente. Él, codiciando y no queriendo ceder a su tío, quizá algunas ovejas o cabras, pero terminó en la consecuencia de tener que ir a parar a Sodoma y Gomorra, donde en aquel lugar no solamente perdió los dos yernos, sobre los matrimonios de sus hijas fueron destruidos, porque sus dos yernos quedaron ahí bajo juicio. Su esposa quedó convertida en una estatua de sal, 3 miembros de la familia, y luego sus hijas lo embriagan, lo violan y conciben de su padre, incesto, maldición, de ahí viene viene de la nación de Amón. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas, vemos que nunca la rebeldía y la desobediencia traen nada bueno. Pero el enemigo es especialista en predisponer mal nuestro corazón hacia lo que Dios demanda o establece para nosotros. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que el Señor todo lo hace bien. Dice Isaías 40, 11 al 14. Isaías 40, 11 al 14, la profecía. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las recién paridas. Y acá hay una pregunta que se hace acerca de Dios o del Espíritu Santo. El verso 12 de Isaías 40 dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Isaías 40, 12. Con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros somos enseñados por el Espíritu. Entonces, cualquier cuestionamiento que hagamos acerca del Creador, podemos tener el derecho de
de consultar, de pensar, de investigar, de estudiar, porque somos llamados a ser personas que escudriñemos las Escrituras. No somos llamados a creer cualquier verso que anda por ahí. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí y vosotros creéis que en ellas hay vida eterna. O sea, nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Debemos meditar de día y de noche en este libro de la ley, dice la palabra. Pero mira, cuando nosotros lo hacemos en un espíritu enseñable, aún las razones que tenemos para dudar son transformadas en fe, porque tenemos un espíritu enseñable. Y acá se pregunta, el que inspiró la Biblia es el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo se hace la pregunta acerca de él. Dice: ¿quién enseñó, verso 13 de Isaías 40, al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? O sea, ¿de dónde viene la sabiduría de Dios? ¿De dónde viene la inteligencia? ¿De dónde viene la ciencia? ¿Por qué tendría yo que atender el consejo de la Biblia? ¿Por qué yo tendría que estar atento a la palabra de Dios? Bueno, porque Dios es fuente de toda sabiduría, Dios es fuente de toda ciencia, Dios es fuente de toda justicia. Y nosotros, mira, hermano, yo quiero decirte, lo que cambia nuestra vida y lo que transforma nuestra vida es darle total y absoluta credibilidad a la palabra inspirada por Dios. Porque cuando yo me acerco a la Biblia, como acercarme a cualquier libro filosófico, cuando me acerco a la Escritura para aprender, para escudriñar, para meditar en ella, pero vengo ya con un pensamiento preconcebido acerca de la Escritura, ya vengo a la defensiva, ya vengo a, digamos así, predispuesto para no creer, pues mira, Jesús mismo en Mateo dice que para que viendo no vean, oyendo no oigan, para que así mismo no entiendan y entonces no les aproveche la palabra y no se salen. Cuando nosotros queremos ser impermeables a la palabra, el Señor no contiende con nadie. Cuando la palabra viene y nosotros siempre tenemos mejores pensamientos que los de Dios, Dios no discute con nadie. Pero cuando nosotros tenemos un espíritu humillado delante de Dios, el Señor se acerca a nosotros, como se acercó Felipe, aquel etíope, en el capítulo 8 de Hechos, y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo a Felipe: ¿cómo entenderé si nadie me lo explica? Y para eso estaba ahí Felipe, lleno del Espíritu Santo, para explicar a una persona que tenía un espíritu discipulable. Así está el Espíritu Santo hoy, buscando corazones perfectos para con Dios. Así está el Espíritu Santo hoy, buscando tal corazón en nosotros de poder enseñarnos e instruirnos en todo camino de justicia. Dice el verso 14 de Isaías 40, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? Al Espíritu Santo. Mas el Espíritu está sobre nosotros, la unción que está en vosotros os enseñará todas las cosas, dice el apóstol Juan. Nosotros, hermanos, tenemos la gracia de Dios de que en toda iglesia de Cristo verdadera, el Señor pone 5 ministerios. El ministerio quíntuple: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Dios, de Cristo, que es la iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender que si el Señor proveyó de pechos de consolación, que son los ministerios de la palabra, para que crezcamos, para que seamos una iglesia saludable, para que seamos una iglesia perfeccionada continuamente en el lavamiento del agua de la palabra, tenemos que cultivar un corazón donde la palabra nos aprovecha. Esto no lo puede hacer el mensajero, esto lo tiene que hacer la tierra, de pasar de tierra árida, tierra seca, a tierra deseable. Esto lo haces tú, esto lo hago yo. Dios envía la palabra, pero Dios halla en nosotros tal corazón de que la palabra aproveche, que seamos hombres y mujeres prudentes. Ahora sí, la profecía que se le da a Zacarías acerca de Juan el Bautista, Lucas capítulo 1, verso 15 al 20, dice la palabra del Señor: porque será grande, hablando de Juan, Lucas capítulo 1 del 15 al 20, porque será grande delante de Dios. ¿Quién? Juan, el profeta, el que iba a preparar el camino del Señor. Hoy la iglesia está en esa doble unción, que de alguna manera estaba en Juan, que según los estudios de la Escritura le alcanzó a Juan desde Eliseo. O sea, desde Eliseo hasta Juan no había tal espíritu, aunque hubo profetas en el medio. Pero dice, porque será grande delante de Dios. ¿Cómo será la iglesia de este tiempo?
tiene que ser mucho más grande que los gigantes, tiene que ser más grande que el diablo, más grande que las tentaciones, más grande que el desánimo, más grande que el caos, que el humanismo, que todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios en los corazones. Tiene que ser grande la iglesia en este tiempo. Y cuando hablamos de grande, hablamos de madurez, de estatura. Porque será grande delante de Dios, será consagrada, será de alguna manera santa. No beberá ni vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hoy, nosotros como iglesia tenemos que tener un vientre fértil, tenemos que ser llenos del Espíritu, como veníamos enseñando semanas atrás, para poder dar a luz hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres que también se añadan, que se alineen para hacer ese ejército que le prepara el camino del Señor. Dice, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hoy el vientre de nuestra madre, ¿sabe quién es? La promesa. Nosotros somos hijos de pacto, somos hijos de promesa. Por el Espíritu y la palabra fuimos engendrados y nacemos de nuevo al creer la palabra que viene inspirada por el Espíritu. ¿Cuántos son hijos de promesa? ¿Cuántos tienen la esperanza puesta delante conforme a la promesa del Padre? Entonces nosotros vivimos en esa expectación de gloria continuamente, extendidos hacia adelante. Entonces dice, y hará, verso 16, que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. No se conviertan al Evangelio, porque convertirse al Evangelio a veces es fácil modelar. Hay que venir de corbata. ¿Qué día es el culto? ¿Qué canción se canta? Me la llevo y la aprendo en casa. Es fácil convertirse al Evangelio. Lo difícil es convertirse a Jesús. Porque el Evangelio se modela hacia afuera. Cristo es adentro. Nuestra esperanza de gloria. Entonces, a veces aprendemos más rápido toda la mímica, todo el teatro, que la vida que enseña el Espíritu a nuestro espíritu. Y nosotros no somos maestros de mímica, somos maestros de la palabra, de la vida y de la conducta que Dios nos manda a modelar. Amén. Acá dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cuántos quieren el espíritu y el poder de Elías? Entonces ese espíritu y ese poder de Elías tiene que ver con esa unción que el Espíritu Santo manifiesta en los verdaderos creyentes de Jesucristo. Esto no es un mérito humano, esto es que Dios nos vio y hemos hallado gracia por haberle creído, por habernos humillado y por haberle amado. Y cuanto más amamos la justicia, más unción manifiesta ahí en nosotros. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Dánoslo, Señor, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Dónde está la rebeldía? ¿Dónde se gesta? ¿Dónde se inicia la rebeldía? Mira, si tú no puedes honrar lo que está inmediatamente sobre ti, tú estás en rebeldía y estás en un problema grave para tu vida. Estamos en un problema grave. Muchas veces hemos vivido en rebeldía, en desobediencia, separados, por falta de amor, por falta de entendimiento, por una vida mala, por lo que sea, por la ignorancia que había en nosotros, por los patrones de maldición familiar en los hogares, porque no teníamos a Jesús. Vale, todo eso se entiende. Pero estando ya presente Cristo en nuestra vida, lo que tenemos que restaurar es nuestro corazón y nuestras relaciones más inmediatas. Porque en eso te va la calidad de vida. Tú vas a ser tan feliz o tan infeliz como tus relaciones sean sanadas o sean dejadas en esa miseria que hemos heredado por causa del pecado. Porque cuando nosotros hablamos de restauración, cuando hablamos de una vida abundante, cuando la promesa de Dios es que si tú quieres vivir la largura de días en paz y en bendición, necesitas honrar a tus padres, eso es una demanda para hoy, eso no era para la ley. Es un principio. Si aquellos que te dieron la vida no tienen honra tuya, no tienen reconocimiento, no tienen gratitud tuya, no tienen alabanza, no tienen verdaderamente, mínimamente una acción que haga partícipe de alguna cosa buena a lo que te dieron la vida, tú no mereces vivir. Legítimamente hablando, no merecemos la vida. Yo le contaba no sé quién estos días que aquí salió una noticia de un joven que le hizo un juicio a los padres porque no le pidió nacer. ¿Tú te crees que puede salir eso de un corazón sano, de una mente sana?
Le hago juicio a mis padres porque yo no le pedí nacer. Y se victimiza. Cuando la vida es el mayor regalo que hemos recibido. Amén. Y aún hay personas que fueron nacidos de violaciones. Hay personas que han nacido a la fuerza, violentamente. Pero aún la Biblia dice que ese embrión lo vio el Señor. Lo aprobó para vida. Venció entre un montón de espermatozoides y Dios le permitió a esa mujer dar a luz. Porque el Señor tiene propósito con lo que hace dar a luz. Entonces no importa cómo llegaste, lo que importa es que llegaste, que Dios te dio vida. Y cuando nosotros empezamos a cobrar la memoria, empezamos a ser agradecidos, nuestra vida cunde. Mientras estemos en amargura, mientras estemos en reproche, mientras estemos en ira, en enojo, en rencores, en tantas cosas que hasta con razón muchas veces, nuestra vida no puede ser una vida ni de provecho ni fructífera. ¿Por qué? Porque estamos con una raíz de amargura que no nos deja crecer la gracia, según Hebreos capítulo 6. Este espíritu de Elías, esta doble porción del espíritu que está sobre la iglesia apostólica y profética hoy, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, el Dios de ellos. Verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Sinónimos. De los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. ¿Por qué? Porque el Señor viene con un juicio y como no nos halle como nos quiere, el Señor tendrá que juzgar todo asunto. Acá lo dice, mira, dice, para volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Nadie puede estar bien dispuesto con un espíritu no prudente. Nadie puede estar dispuesto y apto para toda buena obra si no se alinea a la voluntad perfecta del Padre. Nadie puede ser útil al Señor con un espíritu extraño. Nadie puede representar a Dios en la tierra con los valores que no son del reino. Entonces, una cosa es ser criatura y otra cosa es ser un embajador del reino. Una cosa es ser enemigo de Dios en nuestra mente y otra cosa es ser amigo de Dios por la fe. Entonces, dice acá, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, los primeros que tenemos que reconciliarnos con la prudencia somos los hijos de luz, somos los hijos de Dios. Los primeros que tenemos que convertirnos al Señor de todo corazón y abrazar el consejo, abrazar sabiduría, abrazar prudencia, somos nosotros. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, el arcángel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. A pesar de tu incredulidad o a pesar de tu fe, la palabra de Dios es sí y es amén. Él dijo y fue hecho. Habló y existió. Porque así es Dios. Vamos ahora allí al libro de Proverbios, en el capítulo 2. Gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? A veces creemos, ayer hablábamos de que lo que el hombre le llama prudencia o sabiduría, muchas veces es astucia diabólica. No necesariamente todo pensamiento humano para la preservación a causa del miedo. Mira, todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, si tú incluso, hay personas que ahorran por el mal tiempo que va a venir y es por miedo, eso no procede de fe. Y al final no es bendecido eso, ¿sabes por qué? Porque no nació de fe, nació de miedo. Tú puedes ir a comprar comida, comprarte en medio mercado de acá al lado, guardarlo en tu casa por las amenazas de hambruna que vienen. Eso no es sabiduría. Si es gobernado por el miedo, ese pensamiento, te es maldición, no te es bendición. Una cosa es ser previsor y otra cosa es actuar por miedo. Una cosa es ser previsor, otra cosa es actuar por incredulidad. Una cosa es ser previsor, otra cosa es actuar por egoísmo o avaricia. La Biblia habla que seamos prudentes, que no caigamos en esos lazos, que no caigamos en esa corriente, que es común en este tiempo, porque vendrán tiempos donde los hombres avaros, vanagloriosos, egoístas, codiciosos de cosas deshonestas, etcétera, etcétera, abundarán alrededor nuestro. Entonces tú no tienes que ser, digamos así, contaminado por esa conducta o pensamiento, porque
Dios es nuestro pastor, es nuestro proveedor. ¿Sabrá Dios librar al pueblo que le sabe honrar, que sabe vivir para su gloria? Entonces, cuando actuamos imitando a los incrédulos, cuando actuamos según las circunstancias, pero no estamos actuando por la dirección del Espíritu, estamos ofendiendo y estamos contristando al Espíritu Santo, y estamos ofendiendo a Dios y no le estamos llevando gloria a Dios. Porque nosotros andamos por vista, andamos por fe. Y es verdad que la sabiduría edifica la casa. Con sabiduría se edifica la casa y se edifica casa firme. Pero nunca el miedo, la incredulidad, los temores, el espíritu del siglo debería controlar a la iglesia, sino que la iglesia debería ser cabeza de monte, donde muchos tendrían que venir a pedirnos a nosotros consejo, dirección, discernimiento, inteligencia para edificar, como fue en el tiempo de José, que leíamos anoche, que el faraón, el rey de la tierra conocida, le pidió sabiduría profética a un preso, a un reo, que era un esclavo en esa nación, pero el Señor lo promovió porque este era un varón prudente. Acá el Señor dice que no solamente Dios nos dio un mensaje, sino un espíritu. Porque muchos tenemos el mensaje, pero el espíritu es lo que Dios está buscando. Tal espíritu, tal calidad de espíritu, tal entendimiento. Entonces, en Proverbios capítulo 2, nosotros vamos a ver acá el consejo de Dios. Para todo hombre, porque esto no es para evangélico, esto es para todo hombre. Dice la Biblia, Proverbios 2.1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído. ¿De quién es el trabajo de ser tierra fértil? A la semilla incorruptible de cada corazón. O sea, a veces los predicadores, los maestros, los pastores, los hermanos, los ancianos, los maduros, sufrimos con tal de ver la bendición de la gente, el cambio, etc. Pero en definitiva, mira hermano, nosotros somos sembradores. El único autor de salvación es el Señor. Nosotros somos colaboradores de Cristo. No somos los agentes de cambio, a no ser que el Señor quiera usarnos para algo estratégico, extraordinario, pero en realidad el que hace la obra es el Espíritu Santo. El trabajo de todo oidor, receptor de la palabra es que guardar la palabra, hacer estar atento el oído a la sabiduría, inclinar el corazón a la prudencia. Entonces, si clamáramos a la inteligencia y a la prudencia, diéramos nuestra voz, si como a plata la buscáramos y la escudriñáramos como a tesoros, ¿cuánta gente se está desviviendo por alcanzar un euro más a fin de mes? Si tuviera esa solicitud para guardar su alma, pero creemos que conviene lo temporero más que lo eterno. Y tú te das cuenta y ¿sabes qué? Donde está tu tesoro está tu corazón. Aprendamos a valorar y agradecer el tiempo en familia. Aprendamos cada momento que tenemos de libertad, de paz, de disfrutar las cosas que para otros son sencillas, simples o menospreciables. Pero hay gente que toda una vida luchó para tener el descanso que tienes tú, para habitar en familia, para estar en quietud, en reposo, y no lo logró. Hay gente que amontonó para 3 vidas y la que vive no la disfruta. No corras tanto por cosas que con el uso se desgastan. Hazte solo en el cielo, donde ni el orín ni el ladrón corrompen, sino donde algún día vas a echar mano de ese tesoro que hiciste ahí. ¿Cuál confianza nos da Dios cuando hemos hecho la voluntad suya, aún sin entender, y pasa el tiempo, y puede que te venga una crisis, un tiempo de sequía, un desierto, una tribulación, una necesidad, pero tú sabes que estuviste en el altar, que caminaste con prudencia? Yo esta semana meditaba en eso. Decía, Señor, gracias porque mis hijos se criaron a tus pies. Gracias porque tú nos mandaste a hacer una obra y estamos en ello. No somos perfectos, no lo hemos terminado, pero estamos en ello. Todavía hay esperanza porque hemos puesto nuestra confianza, nuestro tesoro en ti. Hemos puesto nuestro corazón a tu disposición. Y tú tienes el poder de transformarlo todo, de corregirlo todo, de ordenarlo todo, de llenarlo todo. Gracias porque todavía hay esperanza para los que abrieron su corazón y obedecieron en el momento aún sin entender. Y acá dice, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Cuándo? Cuando te inclinas, cuando oyes, cuando te dispones, cuando entras en una relación íntima con Dios, donde Dios tiene el derecho legal en tu vida de hacerte comprender los misterios ocultos que son revelados a los que tienen intimidad con Él. Entonces entenderás el temor de Jehová, verso 5, y hallarás el conocimiento de Dios.
Eso vale más que el oro, que la plata, que las 3 casas, que los 2 coches y las 4 novias. Eso es lo que verdaderamente vale. El conocer a Dios en un temor reverente, en hallar gracia delante de Él y tener amistad con Él. Eso es más que todo. Mira, cuando les conté la historia mía y de mi esposa y mis hijos ahí en Holanda, cuando el Señor me dijo, todo lo que tenés está en esta furgoneta, pero yo también estoy en esta furgoneta, eso me llenó más que tener una cuenta bancaria, que tener el mejor contacto en Holanda, porque que Dios te diga, yo estoy contigo en esta tribulación, en esta situación, yo estoy aquí arriba de esta furgoneta contigo, que Dios te lo diga eso a ti, yo te puedo asegurar que vas a entender que todo es menospreciable comparado a eso. Cuando la voz profética viene a tu vida y Dios te dice, yo soy tu Padre, yo estoy contigo, he aquí que yo voy delante de ti. Eso, hermano, no se compara. Mira, me pueden venir a decir cualquier cosa. ¿Por qué hoy Daniel Alves está en una iglesia y está predicando el Evangelio cuando teniendo toda la riqueza, toda la fama, toda por delante, nada nos sació? Y hoy lo daría todo por no haber tenido un mal testimonio, haberse hecho famoso por una perversión, una noche loca, pero gracias a Dios que están los pies del Señor. Pero mira, te puedo asegurar que si no hablas con ese hombre, te va a decir que no cambia este entendimiento por toda la fama y toda la gloria y todo el dinero que tuvo, que no lo deja de tener, pero no lo cambia. Porque el sabernos en integridad y en aprobación delante de Dios es nuestra verdadera riqueza. Porque Jehová da la sabiduría, verso 6, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Cada título que el Señor le pone a los creyentes, justo, santo, recto, íntegro, etc., habla de corazones que se dejaron trabajar tanto por el Espíritu Santo como por la palabra de Dios para ser transformados. Nadie alcanza esa posición y ese testimonio, esa condición con fuerza. Es humillándonos, muriendo, aceptando los términos, los tratos de Dios y los procesos. Verso 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña. Mira, el consejo de Dios preserva. Lo que está hablando acá, que los prudentes, que están atentos a la voz profética en su espíritu, son los preservados, los guardados, los que al final serán de bendición a muchos, donde otros buscarán consejo en estas personas que han sabido abrazar sabiduría. Mira, hermano, yo te lo hablo en mi corazón en esta mañana. Lo que más me duele a mí de lo que veo a mi alrededor es ver niños, adolescentes, jóvenes sin destino, sin consejo, sin paternidad, en una orfandad, el camino a la perdición, destruidos, sin propósito, viejos con 7 años, con 20 años, con 30 años, gente que no tiene destino, que está engordando como si pasas por al lado de un criadero de pollo, que lo están alimentando y dándole el agua y poniéndole la luz para que engorde. Y así veo yo esta generación, que está detrás de la fascinación, del consumismo, de ver cosas nuevas, de tocar el cielo con las manos gratis, sin precio, sin integridad y sin propósito. Que tienen al alcance la lujuria, el vicio, el pecado, la inmoralidad sexual, que todo vale, y que viven según el apetito y el desenfreno, pero que no traen ciencia a su vida. Entonces no es casualidad que gente de 50 años, de 60 años, de 70 o de 20 esté en la condición que está. Y no hablo solamente de España, esto pasa en todos lados, pero estamos en ese tiempo donde tenemos tanta información a mano, pero tan poco conocimiento. Tenemos tanta verborragia, pero tan poca palabra verdadera. Tenemos tanta cosa de lo que podíamos presumir o echar mano,
pero nada nos sacia, porque el ojo nunca se cansa de ver, el oído nunca se cansa de oír. Entonces estamos en esa generación donde dijo Jesús, tocamos flauta y no bailaste, endechamos y no lloraste, porque ya nada te moviliza, ya nada te conmueve, ya nada te atrapa la atención, porque estás en ese espíritu donde necesitas como ser removido para algo. Cuando la vida vino en forma de palabra y es el Espíritu el que la imparte en nosotros y reproduce en nosotros la vida abundante que Jesús en los días de su carne disfrutó. Nosotros hoy tenemos la vida Zoe, que es la vida de Dios. Esa vida no necesita ser retroalimentada por ninguna cosa que nos rodea, sino que la fuente, la suministración de esa vida continua en nosotros fluyendo tiene que ver con nuestra relación íntima con el Señor. Cuando el Señor nos advierte de los peligros de este tiempo, entre otras cosas, lo más peligroso es el carácter del hombre del postero tiempo. Mira, yo no le tengo miedo al diablo, no le tengo miedo a la guerra, no le tengo miedo al anticristo. ¿Sabes? Porque yo considero que cuando Cristo venga, los verdaderos creyentes de Jesucristo vamos a oír la trompeta dentro nuestro para que nos alistemos, para ser levantados. Yo creo que Dios nos guardará. Jesús dijo, no tengas miedo de que mate el cuerpo y nada puede hacer con tu alma. O sea, ni a la muerte le tenemos que tener miedo, ni le tenemos que tener miedo al anticristo, ni a las guerras, ni al apocalipsis, ni a tantas cosas, porque eso es un testimonio que hay para los que se queden, no para nosotros. Pero quiero decirte algo, sí le tengo miedo al corazón perverso, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si hay algo que tenemos que tener respeto, cuidado y entre comillas miedo, es al propio corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué te asegura a ti que al final de tus días vas a llegar a integridad? El tener tal corazón inclinado delante del Señor. ¿Qué te asegura a ti que no te perderás? Pastor, y se pierde la salvación, no sé el corazón que tú tienes. Yo no te puedo garantizar que sí o que no, lo único que te puedo decir que si tú te mantienes con un corazón sano y correcto y no te permite ninguna raíz de amargura, tú eres salvo. Pero hay que ser prudentes. No debemos exponernos más allá de los límites que Dios estableció para que nosotros caminemos en justicia. Y termino con esto, mira. Cuando nosotros hoy tenemos tal esperanza, como decíamos anoche, tenemos que limpiarnos de todo aquello que puede ser una ocasión de caída. Tenemos que caminar en sabiduría, en temor de Dios todo el tiempo y en prudencia. Esto nos va a llevar a tomar decisiones que los carnales no van a entender, pero que el Señor nos aconseja provechosamente en el camino que verdaderamente debemos poner nuestra fuerza, nuestra mirada, nuestra atención. Las palabras de un padre sabio a un hijo sabio. David a Salomón. David, sabemos que fue un hombre prudente, lo decíamos estos días, David fue un hombre temeroso de Dios, David fue un hombre que verdaderamente agradó a Dios y aunque no fue del todo perfecto, dice la Biblia que tenía un corazón conforme al del Señor. Y nosotros tenemos que aprender de aquellos que fueron aprobados, que vencieron, que el Señor da testimonio. Mira lo que dice 1 Samuel 18:10. 1 Samuel 18:10 dice, otro día, hablando de David y Saúl, en contraste, prudencia con imprudencia. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Espíritu malo de parte de Dios, parece una contradicción, ¿verdad? Pero cada uno elige el gobierno que honra. ¿A quién honraba Saúl? A nadie. Saúl no honraba a Dios. El no honrar a Dios le da libertad, le da apertura a los demonios. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios, o permitido por Dios, tomó a Saúl. Y se mostraba en su casa con transporte de profeta. Es que yo tengo otra versión. Dios tomó, dice, mostrábase en su casa con transporte de profeta y David tenía con su mano, como los otros días, tocaba el arpa. Y estaba una lanza en la mano de Saúl y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David en la pared. 2 veces se apartó de él David, mas Saúl temía de David, porque David, ¿qué era? Era un varón prudente.
Dice, apartólo pues Saúl de sí e hízole capitán de 1000, y salía y entraba delante del pueblo David. ¿Pero para qué le hizo capitán Saúl? Para mandarlo al frente de la batalla y que lo maten, porque le tenía celo y le tenía miedo, porque David era un varón prudente a pesar de su juventud. Y David se conducía, verso 14, prudentemente en todos sus negocios, en todos sus asuntos, y el Señor era con David. Y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente, le temía. Mira, las tres experiencias del cristiano es esta. Primero se te burlan, te rechazan y te persiguen. Después te observan, al final te temen y te admiran. Y aunque no caminen contigo, saben que Dios está contigo. Amén. Esto es por causa de que Dios es el Emmanuel, el Dios con nosotros. No es por nosotros, es porque Dios está con nosotros. Si nosotros hallamos gracia delante de Dios, el Señor se encargará de mostrarse a favor nuestro. Y viendo Saúl, verso 15, que se portaba tan prudentemente, temía a David. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Saúl los mandaba como carne de cañón, David iba delante, siendo ejemplo, siendo testimonio, siendo paladín del pueblo. Y dijo Saúl a David, he aquí que yo te daré a mi hija mayor por mujer. Saúl buscaba la forma de prender el corazón de David y destruirlo. Mira, como no lo podía matar físicamente, porque Dios estaba con David, cuando salía a la guerra venía. Buscaba estrategias para hacerlo caer. Buscaba estrategias para herirlo de muerte emocional, sentimentalmente. Te doy mi hija, después te la saco, te destruyo el corazón, te va a salvar y empezás a escuchar boleros románticos y a beber. No. David tenía su confianza en Dios y dijo, he aquí que yo te daré a mi hija mayor por mujer, solamente que me seas hombre valiente y haga las guerras del Señor. Mirá qué espiritual. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino el enemigo lo va a matar. Ni me voy a tomar el trabajo de matarlo. Los filisteos lo van a matar. Solamente que me seas hombre valiente y haga las guerras del Señor. Aleluya. No será mi mano contra él, mas la mano de los filisteos será contra él. Y David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? Fíjate, esta es la dignidad de David. David no estaba especulando, ¿qué querrá este con el corazón torcido? ¿Con qué me sale este ahora? Que está endemoniado, yo sé que este maldice mi camino. No, dice, ¿cómo me va a venir a mí tanta honra si yo no soy digno de tanta honra? Mirá la humildad de este muchacho, ¿Por qué amaba a Dios a David? Porque tenía tal corazón. Dijimos ayer que cuando nosotros buscamos favor o dignidad de parte en Dios o de parte de Dios, todo tiene que ver cuando Dios nos halla en prudencia. Cuando nosotros podemos humillarnos delante de Dios, hallamos gracia. Y cuando hallamos gracia, estamos listos para la promoción de honra. Nadie puede ser honrado, nadie puede ser, promovido, nadie puede ser reconocido, nadie puede ser aprobado sin antes ser probado. Y acá David estaba en la mano de Saúl. Saúl era el rey, él era uno más, que estaba en gracia delante del pueblo, pero no en gracia delante del rey. Y acá lo que se trataba era estar en gracia delante del rey. Pero David no estaba en gracia delante del rey, no por él, sino por el corazón del rey. Pero fíjate, dice acá que David tuvo una declaración que a Dios agradó. Hermano, cuando nosotros estamos en injusticia, estamos pasando momentos que no entendemos por qué la gente se rebota, se endemonia, habla mal, se maldispone con nosotros, tú piensas que no es carne y sangre tu batalla, es Satanás. Pero que en todo Dios nos tiene ahí para mostrar testimonio y para haber dado la talla de haber vivido y hecho como nuestro Maestro Cristo hizo en los momentos que fue abatido, que fue perseguido, que fue injuriado, que fue atacado injustamente. Dice la Biblia que Él no abrió su boca. Y cuando abrió la boca agradó a Dios y nos bendijo a nosotros. ¿Cómo tenemos que aprender de Jesús nosotros? Mira, acá David dice, ¿quién soy yo y qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para ser lleno del rey? Esa era su realidad. Era verdad. Porque él lo veía como una honra, no lo veía como una perversión lo que le estaba proponiendo el rey. Seguramente que el rey, conociendo su maquinación, se reiría de este dicho, ¿no? Si este supiera, ¡juá, juá, juá, juá! Pero el que no sabía era Saúl, de que Dios lo estaba mirando y que Dios estaba probando a David y a él lo estaba descalificando. Porque nosotros daremos cuenta de toda palabra, de toda obra que hayamos hecho y dicho. Vamos a la última lectura y oramos con esto. Mira, yo creo que el Señor nos quiere convencer de algo en esta mañana. El Señor nos dé amor a la prudencia. Hermano,
Yo te digo sinceramente, yo soy una persona que tengo un montón de fallos porque yo soy espontáneo y muchas veces por sinceridad quedo mal, porque no sé mentir. Yo no te voy a falsear, ni te voy a mentir, ni te voy a vender una cosa por otra porque no es mi negocio. Yo no tengo ningún plan de que tú me admires, me aplaudas o pienses más o menos de lo que ves. No me interesa el prejuicio de la gente, me interesa lo que Dios piensa. Entonces muchas veces soy demasiado honesto y esto me trae problemas porque hablo verdad. Y no es de todos el amor a la verdad. Hay mucha gente que no le gusta la verdad. Le gusta la verdad cuando le conviene o cuando le exalta a ella, pero no le gusta la verdad cuando es contraria para una conversión de corazón. Pero nosotros fuimos llamados a hablar y a vivir verdad. Fuimos llamados a amar verdad. Y aunque yo salga mal por esa verdad, yo sigo siendo un pregonero de verdad como tú. Porque nuestro testimonio es Cristo, nuestra bandera es Cristo. Salmo 64 dice que a nosotros se nos dio la bendición, la dicha, la honra de levantar pendón o estandarte por causa de la verdad. Cuando tú te paras arriba de una verdad, te van a salir los cocodrilos de abajo de los pies para morderte las canillas. Pero párate en la verdad de todas formas. Yo muero con la verdad. Me da igual aquellos que no tienen a bien amar la verdad. Pero si tú dices que amas a Cristo y eres falso, si dices que amas a Cristo y te da lo mismo la mentira que la verdad, si tú dices que eres de Dios y no disciernes entre la oscuridad y la luz, tú tienes un problema muy grande, aunque no lo quieras reconocer. Entonces Saúl sonaba bien, pero no era verdad. Saúl aparentemente era un bueno, pero no era verdad. Y cuando tú tienes comunión con Dios, tú sabes que sabes discernir que más allá de las apariencias, de las palabras, de las caras, de las voces reguladas. Yo cuando veo un predicador que cambia la voz para predicar y es otra persona cuando habla, yo en ese no confío en nada. Porque si yo tengo que venir a venderme acá de otra manera para decirte algo de parte de Dios, o Dios no me mandó, o te quiero manipular. Entonces tú tienes que aprender a examinar, a discernir qué es verdadero y qué es falso. Los que son de la verdad reciben la palabra. Los que no aman la verdad siempre le encuentran excusa para desechar el mensaje. Termino. Mira, vamos a ver en el verso 20 de 1 Samuel 18. Esa mujer que le ofreció Saúl a David, los que conocen la Biblia saben que al final Saúl se la sacó a David y se la dio a otro para herirlo de muerte en el corazón. Acá nos va a narrar la vida de Mical, una mujer que no tenía el corazón de David. 1 Samuel 18, 20, Mical. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré, para que le sea por lazo. No todo el que te da algo, te lo da porque te ama. Hay personas que por medio de dádivas quieren comprar tu voluntad, quieren comprar tu honra, quieren comprar tantas cosas. Usar de moneda de cambio objetos, situaciones o oportunidades de oro para atrapar tu corazón, tu atención, y tú tienes que discernir de dónde sale eso, con qué intencionalidad viene, porque si eres necio y a todo le llamas bienvenido, bueno, te vas a encontrar un día atado, enlazado con cosas que te van a traer amargura de espíritu. Saúl le dio 2 hijas a David con tal de enredarlo, con tal de traerle tropiezo, con tal de ponerle freno a su ministerio. Saúl dijo, yo se la daré, verso 21, para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Están empecinados a contraer parentesco Saúl con David. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David diciéndole, he aquí que el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid a David, el rey no desea la dote, no me tenés que pagar nada, sino siempre puso de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Y algún tonto habrá dicho, ahora puso el rey los ojos en mí para darme sus hijas. Aleluya.
Porque a veces tomamos todas las cosas como de parte de Dios sin discernir. Pero aunque David no tenía tal astucia, David tenía comunión con Dios. Y mira, ¿sabes lo que nos va a librar? No te va a librar tu prudencia humana, te va a librar la sabiduría que viene de Dios por el conocimiento de su voluntad y la intimidad con Él. Decir a David, el rey no desea la dote, sino siempre puso a los filisteos. Lo mandaba al muere, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey, pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Y cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David, fíjate cómo Dios estaba con David, y se fue con su gente y mató a 200. ¿Cuánto quería Saúl? 100, le traigo 200. Saúl creía que 100 eran suficientes para matar a David, David le trajo 200 prepucios. Cuando Dios está con nosotros, hermano. Por eso te digo que la prudencia para la victoria no es nuestra sabiduría humana, sino el temor de Jehová. Y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó a todos al rey, al fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, o sea, le salió todo mal a Saúl, tuvo más temor de David. ¿Y sabes cuál es la conclusión de este mensaje? Que a veces la gente llega a entender que Dios está con nosotros y nos tiene más temor o más bronca a nosotros que fe en el Dios que está con nosotros. Porque mira, todo esto era para una lección para Saúl. Él tendría que haberse convertido de la rebeldía, de la imprudencia, al temor de Dios. Porque vio que había un varón que le funcionaba su fe. Sin embargo, él estaba obstinado. Él estaba endiosado en sí mismo para no someterse a la voluntad de Dios. Él reinaba de parte de Dios, no él era Dios, Saúl. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. ¿Por qué te crees tú que tienes enemigos todos los días? Pero si yo no le hice nada. Pero si yo lo que le dije era para bendecirla. Pero si yo encima estoy orando por ella. Si Dios sabe que yo estoy, sí, hermano, pero no está el Espíritu en todos. No todos son del mismo palo. Cuando aprendamos a discernir el Espíritu de la gente, te vas a dar cuenta que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es contra principados, contra potestades, contra patrones que operan en familias, en personas, en gente que no tiene a bien darle soberanía a Dios en su vida.